Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Muy bien, muy buenos días desde Colombia. Buenos días, Javier, un placer. Un saludo muy especial desde Igualmente, el bosque nublado aquí en el recinto del pensamiento de nuestra Manizales del Alma. muy bien, fenomenal, pues que disfrutes de ese paseo tan bonito. Creo que acorde con la charla que vamos a tener. Muchas gracias, Javier, un placer estar aquí. Gracias. Vamos, Gracias. vamos a dejar un minutito para que la gente pueda ir entrando. Perfecto. Muy bien, aquí estamos. Bien, pues vamos a dar ya comienzo a, a la conferencia de hoy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar para mí aquí con vosotros en esta semana internacional, ¿no? Del coaching que ICF pone a nuestro servicio también, ¿no? Eh, Compruebo nuevamente que me escucháis y me veis bien, ¿sí? Genial, fenomenal. Muchas gracias. Y bueno, pues ya sabéis que ICF apuesta un poco por la rigurosidad y el coaching de calidad, ¿no? Así que pone al servicio esta semana que está llena de conferencias y de información importante para que podamos ir sumando un poquito más a esta actividad y a esta profesión tan bonita que es el coaching. Bueno, en primer lugar, agradeceros por sacar tiempo de vuestras agendas para poder compartir este espacio, este ratito que vamos a compartir de aprendizaje. La verdad es que, bueno, encantado de ver caras nuevas y caras que reconozco también, ¿verdad, Erika y Javier? Un placer también veros por aquí de nuevo y volver a reencontrarme con vosotros. Bueno, pues voy a compartir con vosotros la presentación de hoy. Perfecto. ¿Lo veis bien, verdad? Genial. Muy bien, pues bueno, para quien no me conozca, mi nombre es David Mateo y deciros que, bueno, pues que soy coach PCC, certificado por ICF y formo parte, bueno, pues del equipo de docentes y mentores de FIC, una empresa que se dedica a la formación en coaching, ¿no? Certificada y avalada por ICF y también a la formación del desarrollo en empresas y de liderazgo, ¿no? Pero lo que más me gustaría resaltar de FIC, es el valor humano que existe, ¿no? Las personas que han podido cursar algún programa de formación han podido ver esto a lo que me refiero, ¿no? Bueno, porque todos los que de cierta forma pertenecemos a ello tenemos un hilo en común, ¿no? Es fácil conectar con el aprendizaje desde la rigurosidad, amando lo que hacemos y en definitiva pues disfrutando con ello, ¿no? Y entonces eso tiene mucho sentido para nosotros. Eh, y a modo más personal os diré que, bueno, pues que me apasiona todo lo relacionado con el cuerpo humano, que me encanta el mundo del coaching, a lo que me dedico, a lo que significa para mí, en lo que desde hace ya a lo largo de más de 15 años, pues me llevo dedicando plenamente y tengo la fortuna, ¿no? De poder dedicarme a lo que me gusta y de poder dar salida a estas inquietudes profesionales que tengo. Así que un placer para mí. Si queréis ampliar más información sobre FIC, que está la Escuela de Formación Integral del Coaching, pues podéis encontrarle en fic.es de pues, todos los programas más detallados de las oportunidades de formación que FIC puede presentaros. Bien, entonces, deciros, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del feedback constructivo como herramienta de aprendizaje, ¿no? Yo creo que es una herramienta que la idea es que es ir explorándola un poco más profundamente, ¿no? Que yo personalmente además encuentro de mucha utilidad, tanto a niveles de conversaciones privadas como en organizaciones, ¿no? Y en empresas. Una herramienta que en su buena práctica bueno, pues puede llegar a contribuir, ¿no? Y a construir relaciones
desde distintos lugares a los que actualmente podemos llegar a tener en este momento, ¿no? Y para ello el feedback constructivo pues tiene mucho sentido, ¿no? Para ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desgranar hoy? Pues vamos a profundizar un poquito en el concepto del feedback, ¿no? ¿Qué es, qué representa? Vamos a ver las utilidades que tiene, qué beneficios aporta cuando nos disponemos a realizar un feedback y genera un impacto sobre ello, ¿no? También cómo se utiliza, cómo se emplea, ¿no? Cómo se da y cómo se recibe ese feedback, ¿no? Para poder dejar espacio a que la herramienta pues, tenga sentido en nosotros, ¿no? Y después, por último, vamos a ver los tipos de feedback que hay en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en relaciones sociales como en empresa, como en coaching, ¿no? Que es en las sesiones de coaching, los procesos de coaching, es lo que realmente nos viene el tema a tratar hoy en día. Bien, estaremos juntos aproximadamente durante 3/4 de hora, más o menos una hora, así que después guardaremos un espacio para hacer bueno, pues preguntas, que podáis intervenir y que podáis comentar pues, aquello que deseéis, ¿sí? Así que nada, espero que disfrutéis mucho con la ponencia de hoy. Bien, continuamos. Entonces, desde la mirada del coaching, ¿no? ¿Qué mirada tenemos hacia este feedback, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues en primer lugar diría que para mí es una herramienta que sirve para construir relaciones sanas, ¿no? Y fomentar la comunicación con orientación hacia ese aprendizaje, ¿no? Y hacia el autoconocimiento. Realmente considero que es una herramienta, bueno, pues de observación descriptiva para el desarrollo profesional y personal, ¿no? Donde aparte de, bueno, pues de aportar esa información que decíamos antes, nos acerca a la posibilidad de poder descubrir, ¿no? Aquellas cosas que quizás pues, no podamos estar viendo en un momento dado y nos estemos perdiendo, ¿no? Yo creo que nos ofrece cuando nos dan feedback, nos ofrece una mirada más amplia de lo que estamos haciendo, ¿no? También de lo que sentimos y de lo que el otro hace, ¿no? Porque ya hablaremos más adelante que también el feedback es una manera de presentarme yo también, ¿no? Porque habla de mi identidad. Cuando yo me otorgo a dar feedback, pues estoy hablando también de mí, ¿no? De cómo veo yo el mundo, cómo me relaciono con mi entorno. Bueno, entonces es una herramienta que nos permite, de cierta manera, acercar a tomar esa conciencia sobre lo que sí que estamos haciendo bien y ya nos está funcionando, nos está dando buen resultado, y también de lo que no podemos estar viendo y podemos añadir para completarnos y que en un futuro pues, nos puede ser útil, ¿no? En definitiva, se trata de una información que nos reporta o reportamos para crear espacios de aprendizaje y también afianzar los que ya existen bajo la mirada de quien emite ese feedback, creando ese espacio de confianza y de seguridad, pues yo creo que puede ser una herramienta muy útil, muy potente para dar salida a las necesidades que se pueden cubrir, ¿no? Con las acciones que voy empleando. Decimos que aunque el feedback ha de basarse en hechos concretos, no deja de ser una opinión por el que la emite, ¿no? Por eso el feedback, para mí, podríamos decir que es una opinión de lo que a mí me pasa con lo que el otro hace. ¿De acuerdo? Habla de cómo esas acciones afectan o resuenan a quien da ese feedback desde la responsabilidad emocional de lo que está sucediendo, ¿no? Lejos de entenderlo como una herramienta de valoración, ¿vale? Lo que podemos entender o podemos mirar es dejar a un lado el tema de evaluar o de emitir un juicio sobre la opinión que queremos trasladar, sobre la información que queremos trasladar, ¿no? Por eso es importante que entendamos, ¿no? Que desde el coaching la idea de aportar ese feedback es para generar pues, una co-creación, ¿no? entre las personas que están emitiendo ese feedback. Bueno, os decía que lejos de una evaluación, el feedback genera también
bueno, pues o puede llegar a aportar esa responsabilidad que se pretende, ¿no? De que la persona que recibe ese feedback pues esté más conectado, ¿no? Por eso digo que hay de basarse en hechos concretos y apartarlo un poquito más del juicio. Y cabe recordar un poco ahora la distinción en la diferencia, aunque sé que vosotros, muchos de vosotros lo conocéis, la distinción entre un hecho y una opinión, ¿no? Y recordamos que un hecho es aquello que no cambia en ningún momento, en ningún punto de vista. Por ejemplo, si yo os digo que hoy es martes, porque hoy es martes, creo, ¿no? Sí, en España, pues esto no cambiará bajo ningún concepto, ¿no? Siempre permanecerá inmóvil. ¿Sí? Ahora, si os digo que hoy para mí es o sea, hoy es un buen martes, pues esto es una opinión, ¿no? Porque todos hemos tenido una experiencia, ser bueno o malo, pues depende de quién lo mire, ¿no? Por eso decimos que el feedback es una opinión basada en lo que a mí me pasa con aquello que tú estás haciendo, ¿no? Define perfectamente los comportamientos o las emociones u objetivos, ¿no? Porque dependiendo de quién lo imita, pues puede llevar a una cosa u a otra. Una de las oportunidades que nos ofrece el feedback también es reflexionar sobre en cuántas ocasiones nos disponemos a dar feedback y podemos llegar a confundir nuestra opinión tratándola como hechos concretos, ¿no? Como que lo que te tiene que pasar, lo que tiene que ocurrir, tiene que ser de esta manera, ¿no? De la manera que yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos entrar un poquito más en conflicto con la conversación, ¿no? Poniendo el foco más bien en lo que yo estoy viendo, ¿vale? Más que en lo que a mí me pasa con lo que sucede y sobre todo, luego lo veremos un poquito más adelante, pero lo importante es basarse en hechos concretos para que no caigamos en interpretar, ¿no? Las acciones desde la mirada propia que estamos teniendo, ¿no? Es una manera también de hacernos responsables nosotros mismos cuando vamos a emitir un feedback y tomar conciencia de que nuestras opiniones, ¿vale? Pues también generan un impacto en el otro y entonces cuando tratamos de dar una información rigurosa y No me digas que sea responsable el mismo, que no me dejan ni tener mi voz propia, porque necesito un papel para toda vaina. a ver, un segundo, que silencio por aquí. Autorización, Cuidado con el micro. certificación, no sé qué vaina. Ya, estamos por aquí. Ok, así. Bien, decía que bueno, pues que es importante tomar conciencia de nuestras propias opiniones, ¿no? Para también un poco dar esa información. Hemos dicho que el feedback es una opinión y como opinión debemos de tratarla como tal, ¿no? Así bien es una herramienta que nos permite comunicarnos desde un lugar pues efectivo y co-creando un espacio que nos permita abrirnos a este aprendizaje. Se abren dos escenarios, uno al recibirlo y otro al darlo, ¿no? Y teniendo en cuenta de que el feedback es una opinión, que se aleja de una verdad absoluta, ¿vale? Por eso yo creo que es importante que cuando recibimos un feedback también valoremos, ¿no? Si un feedback no nos es útil, pues bolita de papel y a la papelera, ¿no? Porque es una opinión que genera otra persona sobre lo que yo hago, ¿no? Y soy yo el que tiene que relacionar, ¿no? Esas acciones o esa información con las acciones que estoy realizando. Ahora bien, se abre, dónde se puede encontrar una oportunidad o dónde se abre una oportunidad, ¿no? Bueno, pues en que podamos reflexionar acerca de la información que nos están regalando, ¿vale? Y desde que pues nos puede ser útil, puesto que la mirada desde afuera pues es mucho más amplia, ¿no? Por eso, teniendo en cuenta esta distinción entre lo que sucede y lo que a mí me pasa con lo que está sucediendo, pues pueda acercarme a esa responsabilidad, ¿no? Y puedo encontrar la diferencia de que una cosa son los hechos concretos que están ocurriendo y que yo estoy sintiendo con lo que ocurre, y otra cosa es, bueno, pues la interpretación que yo hago, ¿no? Con lo que está pasando. ¿Mm? Dicho esto, una vez que yo trato así el feedback, la persona que lo recibe, ¿no? Pues está más abierto a la posibilidad de construir sobre algo que se puede mover y que puede intervenir en ello, al no ser una verdad absoluta o una manera determinada de hacerlo en concreto, ¿no? Y yo creo que es importante pues, el que podamos perdón, tener esta mirada mucho más amplia, ¿no? De lo que estamos hablando o diciendo. Bueno, decimos también que aporta aprendizaje sobre lo que puede estar ocurriendo y no veo, porque al ofrecer el feedback
decimos que también, lo decía antes, ¿no? Ofrecen una mirada sobre quien lo da, ¿no? Es decir, sobre mí mismo, sobre lo que ponemos foco y lo que nos llega con lo que está ocurriendo. Por eso decía antes que, de cierta manera, también estamos presentando nuestra propia identidad cuando estamos emitiendo un feedback, ¿no? Porque allí hablamos y hacemos hincapié en lo que para nosotros es importante o tiene más relevancia sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Dicho esto, podéis observar que el feedback es una herramienta que permite conocer más allá de la información que se está dando en ese momento, ¿no? Porque al hablar de mi identidad, pues también expreso lo que siento y la manera que tengo de ver las cosas y de relacionarme con ellas, ¿no? Así que esto es importante, ¿no? A ver, que me he ido por aquí. Ya, estoy aquí. Os estaba pasando en otra diapositiva, pero ya estamos aquí centrados. Esta es la primera, en el que es el feedback. Decíamos, una parte importante también es una distinción entre el feedback y una conversación. Nosotros desde el coaching entendemos que el feedback no lo entendemos como una conversación, ¿sí? Dijéramos que es la antesala para poder tener a continuación una conversación más profunda. ¿Vale? Facilita datos filtrados por quien los da y nos ofrece la oportunidad de reconocernos, ¿vale? En ellos, porque es importante. La diferencia es que las conversaciones están pues para debatir acerca de algo, ¿no? Para construir una conversación de ambas miradas, un asunto, un comportamiento. Lo importante un poco aquí es que veamos la diferencia entre una conversación y lo que es el feedback en sí, ¿no? Por ejemplo, las normas también son otra diferenciación del feedback, ¿no? Pues están para cumplirlas, las transmito y ahí ya no hay mucho más espacio para la conversación. Sin embargo, el feedback interviene para dar una información concreta que impactará a futuro, a modo de reflexión. Lo que se busca es trasladar una información para generar una apertura, ¿vale? En el otro y que pueda serle útil, pero no necesariamente tenga que ser lo que yo estoy viendo desde fuera, ¿no? Sino que podamos acercar una mirada para completarse mucho más, ¿no? Al transmitir un mensaje concreto, bueno, pues el feedback yo creo que también una de las partes importantes es que fortalece el vínculo, ¿no? Entre las personas que se ven involucradas en ellas, proporcionando confianza, ¿vale? Y abriendo espacios a conversaciones pues, mucho más profundas, ¿no? Que pueden llegar a ser transformadoras, perdón. Y en coaching sabemos muy bien que una conversación poderosa pues, nos puede llegar a lugares donde podemos explorar, bueno, pues con distinta mirada lo que está sucediendo y eso nos permite recapitular mucha más información para poder operar ante ello, ¿no? Bueno, importante también tener todo esto en cuenta. Podemos decir que al dar un feedback es muy conveniente respetar al otro como la fuente principal de lo que está sucediendo, ¿sí? Y no se debería de incluir en ello lo que sí o no debería de hacer la persona, un poco más o menos en las reglas del coaching, ¿no? Es decir, mantenernos un poco al margen, como que el protagonista y la responsabilidad total la tiene la persona al que recibe el feedback, porque un feedback es para quien lo recibe, ¿sí? Bueno, hablábamos de qué utilidades tiene, ¿no? Pues decíamos, una de las utilidades es que mejora las relaciones en cuanto a proporcionar información pues, de una manera más amable, ¿no? Sin que sea una imposición sobre lo que está sucediendo. Es simplemente lo que yo veo, pues si te puede aportar mayor información, ¿sí? Y como desde esta mirada no lo llevamos a que pueda ser tratado como una crítica o como una evaluación, pues el otro se siente lejos de esa amenaza, ¿vale? Y entiende que es una mirada constructiva para construir entre ambas partes, ¿vale? Pues estar más potente o ser más potente a la hora de poder llevar a cabo unas acciones en completas. Decimos también que mejora el rendimiento, ya que puede ofrecernos una visión de que antes no estaba reparando en ella, ¿no? Por ejemplo, al ofrecerlo o al recibirlo, pues nos da la posibilidad de poner el enfoque, ¿vale? En que pueda mejorar mi rendimiento para estar fortaleciéndome en esas acciones que quiero llevar a cabo de una manera más completa. Por tanto, genera motivación porque depende de mí, ¿no? Y al poder aumentar y verse el impacto en los resultados, pues esto hace que yo me motive, ¿no? Y que suele ser algo potenciador también para mi comportamiento. También al escuchar al otro lo que sí que le llega bien, ¿no? Porque el feedback ya
luego entraremos más en detalle, pero resaltamos también las partes que sí se están haciendo bien, ¿vale? Pues lo que me permite a mí, que estoy recibiendo el feedback, pues ser más consciente de lo que estoy proyectando fuera, ¿no? Ya que en muchas ocasiones no somos muy conscientes del impacto que podemos estar causando en el entorno, ¿no? Y entonces es importante también pues, que esa mirada que nos ofrecen como un regalo, el poder aportar esa visión, ¿no? En nosotros. Bueno, por eso decimos que el feedback constructivo crea motivación, una motivación para construir sobre una información, para crear esa colaboración, en caso de que nos den permiso para poder otorgar ese feedback, ¿sí? Como decía, lo entraremos más detenidamente en el cómo. Dice que nos acerca también un poco a recibirlo como un regalo, ¿no? Pero eso sí, yo soy también responsable cuando recibo un feedback de elegir cómo lo abro, ¿no? Cómo abro este regalo, esta información que me están transmitiendo, ¿no? Cómo desgrano yo esa información que me dan y qué utilidad puede tener para mí. Bueno, decíamos que generaba responsabilidad, como podéis ver aquí, porque un feedback, al realizar un feedback sin juicio, bueno, pues como una aportación a tener en cuenta, pues genera la responsabilidad al otro al no tener que defenderse por la mirada que está teniendo la persona que está trasladando la información, ¿no? Es decir, cuando se expresa y se deja libre, a libre elección de que el otro lo utilice de la manera que crea más conveniente, bueno, pues genera esa responsabilidad propia de decidir qué puedo incluir o no de ese feedback que me están dando para completarme, ¿no? Y ser más consciente de la parte que viene de afuera, ¿no? Decíamos también que el feedback es para quien lo recibe y por eso entendemos que es un valor añadido en cuanto a generar ese aprendizaje. Decíamos antes también que el feedback ha de basarse en hechos concretos y que aporta información de valor hacia los resultados, ¿no? Es una herramienta que invita a la acción, ¿vale? Y a la toma de decisiones. También al tener esa más información, bueno, pues se abre el mayor número de posibilidades de poder intervenir en ello, ¿no? Sin duda es una manera de fomentar la comunicación desde otro lugar, ¿vale? Con una fotografía más amplia de lo que está sucediendo en este momento. Eso sí, sin juicios asociados, como hemos comentado antes, ¿no? Y una de las partes que para mí es valiosa dentro del feedback, son muchas, pero una a destacar es que ayuda a la co-creación, ¿no? A co-crear bien una relación, bien un objetivo de trabajo, sea familiar, sea personal, independientemente del ámbito en el que nos estemos moviendo, ayuda a co-crear, porque al no tratarse de una herramienta de evaluar si el otro está haciendo o no bien las cosas, sino de co-creación, de crear, bueno, pues se da protagonismo a la persona y se respeta, como decíamos antes, como fuente principal de la información, ¿no? Y muy importante también esa distinción que hablábamos de que es la antesala de una conversación más profunda que después se puede llegar a tener con preguntas abiertas, que entraremos en ello también, basada en la reflexión y el protagonismo hacia el otro, ¿no? Yo creo que ayuda a la implicación, por eso decíamos esto de la co-creación, ¿no? Porque ayuda a que las dos personas estén implicadas para un buen fin, ¿no? Y a alcanzar esos resultados pues más satisfactorios, ¿no? Bueno, importante también tener en cuenta varios puntos, ¿no? Haz tu tarea y retírate. O sea, la idea, cómo utilizamos este feedback, ¿no? Decíamos, primero, respetar al otro como fuente de información. Segundo, haz tu tarea y retírate al no apegarnos al resultado. El feedback es lo que a mí me llega con lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, como es para quien lo recibe, yo traslado la información, pero no me engancho a que tiene que ser de una manera determinada las cosas, ¿no? Sino que lo dejo a merced de las personas que lo están recibiendo, ¿no? De las personas que, bueno, pues que lo van a interpretar, ¿sí? Bueno, a ver... Sí, decíamos antes que el feedback, una vez realizado, ha de acompañarse con preguntas, ¿vale? Que inviten a la reflexión. Como coaches ya sabemos que no utilizamos
ningún imperativo, ¿no? De que esta razón está siendo así por alguna razón o por otra, sino que lo que abrimos son esos espacios para esa toma de conciencia y que pueda, pues esto, lo que decía antes, ¿no? Tener una fotografía más amplia sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Bueno, preguntas abiertas hacia la reflexión. Bueno, para mí es una parte importante el acompañar a esa antesala de la conversación que después se puede tener, es que se aterrice esa toma de conciencia con diferentes preguntas que aumenten ese protagonismo del cliente, ¿no? Para involucrarlo en la acción del cliente o de la persona que está recibiendo ese feedback, ¿no? Y de ser el protagonista principal, que no se nos olvide esto en ningún caso, ¿no? Y todo ello puede ser una parte importante, ¿no? Para generar compromiso para quien lo recibe. Decimos el tipo sándwich, feedback tipo sándwich, porque al estar, es importante también que al estar enfocados un poco en la posición, ¿no? De lo que... Espera, estoy teniendo un jaleo aquí con las diapositivas. Que ya, vale, luego vuelvo para atrás, que me he comido una. Ya, decía que una parte importante del feedback tipo sándwich, el cómo lo utilizamos, es primero que haya un aspecto, un esquema. Se utilizan otras versiones también, pero este es el más práctico y un esquema fácil de entender y de llevar a cabo, es que el feedback tipo sándwich es primero un aspecto positivo a destacar de la persona. En medio irá un poquito más enfocado hacia esa área de mejora, ¿no? A lo que podamos contribuir, que no nos está llegando de una manera más completa, y terminando también después con volviendo a mencionar un área de mejora, ¿no? Yo creo que este esquema que representa el feedback tipo sándwich, pues representa de una manera mucho más amable, ¿no? Para quien lo está recibiendo. Decimos también una distinción importante a tener en cuenta es que cuando se trate de transmitir un aspecto positivo a resaltar o un área de mejora, y esto es la distinción entre el ser y el hacer, ¿no? Teniendo en cuenta dónde dirigimos el feedback, podemos causar un impacto y unas consecuencias, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta esta distinción a lo que llamamos al ser y al hacer, ¿no? Decimos al ser cuando el feedback va dirigido hacia la persona, hacia la propia identidad, ¿no? Y engloba aspectos positivos a destacar de ellos, ¿no? Al hacer va más dirigido hacia el comportamiento, ¿no? Dirigido a lo que se hace, que es aquello que puede estar faltándome a mí de las acciones que está llevando a cabo la otra persona y que puede ampliar la mirada del otro mismo, y es a lo que llamamos el área de mejora. Es importante también distinguir, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero dar un feedback a alguien positivo y le quiero decir que no es lo mismo decir eres muy puntual, que va dicho hacia la identidad, hacia la persona, ¿no? Eso hace que aumente el compromiso de la persona porque por mantener lo que se ve que está impactando con buen resultado, lo ve, lo reconoce y va dirigido hacia la identidad. Sin embargo, cuando hablamos del hacer, ¿no? Nos dirigimos más a lo que está sucediendo, al comportamiento que se está llevando a cabo, no tanto a la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque abre la oportunidad de poder intervenir en ello, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, en vez de que eres lento en la entrega de informes y dirigido a la identidad de la persona, podemos decir o nombrar este feedback hacia el hacer, hacia el comportamiento, diciendo que este informe en concreto se ha realizado de forma lenta. Como veréis, estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero lo que importa es que en el segundo caso, este informe se ha realizado de forma lenta. Estoy hablando del comportamiento, ¿no? De las acciones en concretas. No estoy para nada definiendo la identidad de la persona, ¿no? Que eso puede llegar a generar bloqueos en la persona porque se está dañando de cierta manera la identidad de la propia persona, ¿no?
Esto por un lado. Y por otro lado es como al no declarar que siempre sea así, ¿vale? Pues entendemos que se abre la oportunidad de que se pueda modificar, ¿no? Generando, bueno, pues un cambio de una manera que sea más sostenible y que genere confianza en la persona, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta hacia dónde damos el feedback, si hacia el ser o hacia el hacer, ¿no? Por eso decimos que un feedback positivo tiene que ir más englobado al ser, en público, ¿vale? O en privado se pueden otorgar este feedback cuando estamos destacando una habilidad positiva, y cuando nos disponemos a recibir un feedback positivo también tenemos que dejar ese espacio para recibir, ¿no? Porque no estamos como muy acostumbrados a decir a recibir, ¿no? La información buena que nos están dando desde fuera, porque, bueno, tendemos a ruborizarnos o a sentirnos incómodos, ¿no? Entonces hay que dejar ese espacio también para ser generosos con el otro de la información que nos quiere otorgar. De cierta forma, el área positiva lo estamos buscando, ¿no? Hay un cierto reconocimiento para validar que nuestro trabajo pues está teniendo un buen fin, ¿no? Sin embargo, el feedback más hacia el hacer, ¿no? Hacia el área de mejora, pues se entiende que hay que hacerlo a lo que decíamos antes, al comportamiento, y siempre en privado. ¿Por qué siempre en privado? Porque así no causamos, bueno, conflictos, ¿no? Ni amenazas de ser juzgados por otras personas, ¿no? También hay que dejar ese espacio de aprendizaje con una apertura que nos permita, perdón, decía, con una apertura que nos permita recibir la información desde el lado del aprendizaje, desde la construcción, ¿no? De lo que nos están otorgando. Y muy importante, no os olvidéis nunca que cuando nos entregan un feedback, yo decido qué hago con ello, ¿no? El que lo recibe, ¿no? En qué lugar lo quiere habilitar para que le sea útil. Muchas veces una opinión de fuera la posicionamos delante de nosotros y es cuando se convierte en un muro muy grande, ¿no? Que no nos deja avanzar, ¿no? Entonces, recordar siempre que si encontramos una oportunidad en las palabras que nos están comentando, pues la información que nos están comentando, pues la llevamos al lugar donde corresponde. Pero si no tiene sentido para nosotros esa relación, bueno, pues lo más importante de ello es dejarlo un poco a un lado, porque en ese momento no estamos teniendo una mirada que podamos estar alineado, ¿no? Con lo que nos están diciendo. Bueno, a ver qué rescate por aquí, si me he dejado algo antes que... Sí, bueno, antes decía el cómo se utiliza, ¿no? Pues preguntarnos primero, lo más importante en un feedback es preguntarnos para qué voy a realizarlo, ¿no? Yo creo que es importante... lo podemos observar, ¿no? Que muchas veces en conversaciones podemos vernos reflejados de que cuando queremos transmitir una información puede parecer que estoy dando pues una lección o transmitiendo una orden en concreto, ¿no? Entonces, en vez de transmitir una información, bueno, pues basadas en hechos concretos, sobre todo teniendo en cuenta que es la otra persona la que lo realiza, ¿no? Entonces, sería muy conveniente reflexionar y preguntarme para qué voy a dar el feedback, qué impacto voy a conseguir con ello, ¿no? Qué resultados voy a obtener también, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta antes de realizarlo qué quiero obtener con la información que voy a trasladar, ¿no? Sobre todo, hacer hincapié en qué lugar va a dejar la relación, ¿no? Cuando me disponga a hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿me acerca o me aleja esto a la persona en la manera en la que hago, ¿no? Porque luego también es responsabilidad de la otra persona encajar, bueno, pues el feedback que le dan desde fuera, ¿no? Pero yo que sí que soy responsable de lo que emito y tú eres responsable de lo que escuchas, ¿no? Siempre va a haber una brecha entre lo que yo te comente y lo que tú escuches, ¿no? Entonces, al menos hacerme yo responsable cuando emito un feedback de cómo estoy dando ese feedback, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y sobre todo también preguntarme en cuánto me acerca al objetivo que quiero conseguir con este feedback, ¿no? Entendemos que lo hacemos para algo en concreto, para conseguir un fin, ¿no? Ya que me dispongo a comunicarme a través de esta herramienta, ¿no? Bueno, pues lo que hago también es cubrir una necesidad
que pueda estar teniendo o que yo pueda estar observando del otro para completarlo. ¿Y cómo lo realizamos? Bueno, pues en primer lugar solicitando permiso para poder realizarlo, porque a veces no es el momento ni el lugar, ¿vale? Para que la otra persona esté abierta a recibir esta información de manera que le sea útil, ¿no? Entonces, primero solicitando el permiso y siempre en primera persona. Y en primera persona relacionado con lo que hablábamos antes. Lo que me pasa a mí con lo que tú haces, ¿no? Es decir, yo veo que no utilizar imperativos, ¿no? Como tú eres o has hecho esto y entonces eso significa que eres una persona X, ¿no? Sino siempre desde lo que me pasa a mí. El feedback, como decíamos antes, se trata de dar una información y muy importante en que sea breve y lo más específica posible, ¿no? Basándonos en hechos que se puedan observar, que puedan ser observables, ¿no? Es decir, en comportamientos y no tanto en la personalidad del otro, en cómo puede estar siendo en esos momentos, ¿no? Es importante que el feedback, aunque sea breve, sea descriptivo, ¿vale? Y centrados en un solo tema, ¿no? Porque a veces juntamos mucha información de varios temas juntos y la información es como que se diluye, ¿no? Entonces es importante centrar el feedback en un solo tema y lo más descriptivo posible basado en hechos, ¿no? También es importante tener en cuenta cuando doy un feedback y he estado en modo de observación, que es lo que se diferencia entre la observación y la evaluación, en escuchar una escucha más plena, más completa, ¿no? Escuchar no solamente las palabras que va emitiendo la persona o las acciones que va realizando, sino el ritmo, el tono de voz, la comunicación no verbal, en fin. Ya sabéis que el peso de una comunicación no lo tienen las palabras, ¿no? Sino tiene todo lo que conlleva la comunicación, que es toda la expresión corporal, ¿no? El ritmo de la voz, el tono también, ¿vale? De mis acciones, mis gestos, ¿no? Hay una información muy valiosa ahí que como coaches sabemos que podemos emplearla, ¿no? A la hora de poder emitir un feedback. Por ejemplo, en una sesión de coaching puedo decirle, cuando hablabas de tu conversación que has tenido con tu jefe hace unos días, pues apretabas los puños, ¿no? ¿Qué información puede darte esto, ¿no? Por eso es importante que el feedback del coach sea de espejo, ¿no? A modo que la otra persona pueda recibir con detalles concretos, ¿vale? Lo que está ocurriendo y ver si lo relaciona o no con lo que está pasando, que eso es otra cosa que también es importante. Decíamos constructivo y sin juicio para crear, bueno, pues esas posibilidades, ¿no? Transmitiendo una información sin atacar al otro y porque permite mucha más fluidez en la conversación, ¿no? Cuando nos disponemos a dar un feedback, ha de incluir tanto el resultado como el proceso que evoca el propio resultado, ¿no? Es decir, afianzando la razón por la que estoy expresando lo que digo, ¿no? Por eso es importante no solamente hablar de un resultado, sino del proceso que ha llevado a ello, ¿no? Para que tenga más sentido para quien lo escucha y también un poco porque pueda integrar la información con un proceso pues, mucho más lógico, ¿no? Para ello. Bueno, decíamos, esto ya lo hemos visto antes, que me he saltado esta diapositiva y entramos un poco ya en el concepto de cómo se recibe. Pues igual, dejando espacio a lo que sucede, ¿no? A que alguien nos va a entregar algo muy valioso, una mirada desde fuera que nos puede ser útil y como siempre tenemos esa mirada abierta hacia el aprendizaje, pues podemos tener una oportunidad, ¿no? Que pueden aportar mayor valor a mis acciones, ¿no? Se trata también de ofrecer un gracias, ¿no? Para dar respuesta a ese regalo, ¿no? O a esas habilidades que pudieran darme esa retroalimentación, ¿no? Para que pudieran darme esa información para completarme más sobre lo que he podido estar haciendo. No interrumpimos, ¿sí? Y no interrumpimos por la razón de no estar enjuiciando las palabras del otro o estar justificando, ¿no? Las acciones que yo he realizado por una manera u otra. Se trata de situar el feedback, recordar en un lugar donde yo después voy a elegir qué voy a hacer con ello, ¿de acuerdo? Eso sí,
Si hay algo que no he entendido bien, solicito más información acerca de lo que me ha intentado transmitir, pero sin interrumpir. Esperamos a que acabe la persona y después solicitamos alguna información más concreta de aquella parte que nos podamos estar perdiendo o nos estemos un poco faltando más información, ¿no? Si algo no lo entiendo bien, bueno, pues solicitar esa información. Y todo ello, pues todo ello sin cuestionarlo, sin defensa, ¿no? Lejos de defenderme sobre lo que el otro me está comentando, de lo que se trata aquí es de acoger un poco más, ¿no? La información, ¿eh? Que, como hemos dicho antes, puede llegarnos a sernos muy útil y que, como ya sabéis, cuando uno está dentro del asunto, pues está un poquito más ciego, ¿no? No está viendo del todo lo que sucede. Por eso la mirada de afuera pues amplía un poquito más ese conocimiento, ¿no? Que pudiera resultar más difícil de observar dentro. Sí. Bueno, existen diferentes tipos de feedback para diferentes ámbitos y en cada uno pues tiene unos beneficios más concretos. Es verdad que el feedback en general es el mismo para todos, pero sí que se aporta de una manera u otra en relaciones, en las diferentes relaciones que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relaciones sociales pues nos permite conocer actitudes y conductas sobre los demás, ¿no? Sobre la forma en que nos vinculamos con las demás personas, ¿no? Bien sea en un entorno social, familiar, también por supuesto en el laboral, pero nos ayuda a generar la posibilidad de profundizar más en estas habilidades interpersonales, ¿no? que tenemos, ¿no? Y que se basa también uno de los principales conceptos de la comunicación, ¿no? Y es la manera que yo tengo de relacionarme con las otras personas y como decíamos antes, pues no evitamos el que se nos pueda perder información y el regalo que nos viene de fuera, pues cogerlo para ver el impacto que estoy teniendo, ¿no? Decimos que se trata de favorecer ese acercamiento de un espejo hacia el otro para esa toma de conciencia, ¿no? Para mejorar esa comunicación y reducir conflictos, porque también una de de los mayores conflictos que existen entre las personas es cuando se emite la información, ¿no? Y el otro las recibe, porque la interpretación ya sabéis que cada uno tiene su mirada y su mapa, su filtro, ¿no? Sus creencias y su manera de interpretar las cosas. Y aquí es donde surge uno de los mayores quiebres, sobre todo en las organizaciones, ¿no? En el mundo de la empresa, el tema del feedback, bueno, pues bien utilizado, pues luego veremos el impacto que tiene, ¿no? ¿Y por qué mejora, ¿no? y reduce conflictos? Pues porque una de las cosas más importantes es que nos permite transmitir las necesidades sin manifestar órdenes, ¿no? Como que las cosas tienen que ser así, ¿no? Sin decirle tanto al otro lo que tiene o no que hacer, ¿no? Sino simplemente lo que me pasa a mí con esto que tú has hecho y así poder ayudar a esa co-creación, ¿no? de la relación. Por eso decimos que genera equilibrio en la relación, porque lejos de dictar lo que se supone que debería de estar bien o no para la otra persona, lo que estamos es co-creando un espacio en lo que juntos podemos construir relaciones más sanas, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Yo creo que si fuéramos muy conscientes de esto, en muchas ocasiones pues no tendríamos tantos conflictos, ¿no? A través de las conversaciones y de las palabras, ¿no? Bueno, como coaches estamos trabajando ahí mucho y ponemos mucha consciencia y la verdad es que, bueno, a mí personalmente pues me ha cambiado mucho la manera que tengo de relacionarme con las personas, pero luego también ayudamos, aunque los demás no sean coaches, a generar otro tipo de contexto en las conversaciones, ¿no? Que son conversaciones mucho más amables, mucho más sanas y entonces al no haber ataque no hay defensa, entonces aquí se reduce el conflicto al mínimo. Luego ya sabéis que nosotros podemos intervenir en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que hagan los demás, bueno, pues se deja libre, pero por lo menos cooperar ese poquito para que funcione desde otro lugar, ¿no? Bien, desde las organizaciones o empresas, bueno, pues como decía antes, es uno de los mayores quiebres en todas las formaciones que damos o coaching que realizamos. Uno de los mayores quiebres que existen es en cómo se traslada la información de un lugar a otro, ¿no? Y sale siempre a relucir el tema del feedback, ¿no? Yo creo que las organizaciones donde
se permiten tener un feedback constructivo, realizar un liderazgo más consciente y forma parte de la cultura empresarial, pues se establecen relaciones basadas más en la confianza, en el desempeño, ¿no? En el compromiso, ¿no? Yo creo que fomentando esas conversaciones hacia cambios más sostenibles, con un espacio en el que no dudo si dar un feedback o no por miedo a ser rechazado, ¿no? O por miedo a ser enjuiciado. También estoy abierto a que me lo den, ¿no? Y para ello tenemos que entrenarnos primero en que hay un espacio de confianza en el que yo voy a elegir cómo utilizar ese feedback, ¿no? También ayuda en las empresas a alinear los valores de la organización con los propios, ¿no? Una de las misiones que tiene el coach dentro de una organización cuando está manejando las herramientas del feedback, no solo dar lecturas a herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Más comunes en las organizaciones, como puede ser el 360 o el DIX, sino es a integrar esa información, ¿vale? De manera que sea útil hacia quien la recibe, ¿no? Facilitándolo con preguntas, por supuesto que sí, hacia la reflexión y hacia el aprendizaje, ¿no? En muchas ocasiones nos contrata como coaches para que podamos desarrollar las herramientas del 360 o del DIX e integrarlo en la persona, ¿no? Para poder asimilar estos conceptos y sobre todo de potenciar, ¿vale? Esas competencias tanto inter como intrapersonales para completarse aún más, ¿no? En las habilidades que están realizando. Por eso decimos que el coach ayuda a ese acompañamiento y a esa lectura de las herramientas, fomentando la responsabilidad en la que la recibe, pero desde una mirada pues, más constructiva, más orientada hacia el aprendizaje, ¿no? Hacia la posibilidad. Bueno, y por último, en un proceso de coaching, que es lo que más nos abarca a nosotros, ¿no? Son varias realmente las funciones que cumple un feedback dentro de un proceso de coaching, ¿no? El feedback decimos que refuerza el desarrollo y el crecimiento del cliente, teniendo en cuenta la estructura que hemos ido comentando anteriormente, de cómo se ha de realizar un feedback constructivo pues, para que sea lo más efectivo posible. Y cubriremos a lo largo del proceso varios puntos que son de sumo interés tener presente, ¿no? Un factor, como decíamos antes, también importante es acompañarlo con preguntas poderosas, ¿no? Que inviten a la reflexión. Ya sabéis que el coach es la persona que abre las posibilidades, abre las puertas para que el cliente o la persona que recibe este feedback, en este caso el coachee, entre en exploraciones, ¿no? En lugares donde no se permite entrar por sí mismo y pueda habilitarlo de otro tipo de mirada, ¿no? Iluminarlo con un tipo de conciencia que le permita accionar de diferente manera para lograr su objetivo de diferente forma, ¿no? Por eso decimos que al ser descriptivo, favorece el resultado del proceso, porque al proporcionar información basada en hechos concretos, se hace más visible esa toma de conciencia que se busca en un proceso de coaching y que es tan necesaria, ¿no? El que podamos hacer clic, es darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos recibiendo un proceso de coaching para poder aplicar pues nuevas formas de hacer las cosas. Pero para primero hacer nuevas formas de hacer las cosas, primero tengo que aprender a tomar conciencia desde otro lugar sobre lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que me pasa a mí, ¿no? Frente a aquello que quiero a lograr, ¿no? Bueno, otra parte importante es desafiar las creencias limitantes del cliente, ¿no? Con las preguntas, la exploración de preguntas poderosas, ¿no? Devolviendo al cliente primero el feedback de lo que ha ocurrido y después acompañándolo con una pregunta, por ejemplo, ¿no? Has comentado en varias ocasiones durante esta sesión que no eres lo suficientemente buena para esto o para aquello, ¿no? ¿Qué crees que puede haber detrás de esta definición, ¿no? ¿O en qué posición te deja a ti respecto a tu situación? ¿Veis? Primero doy el feedback siempre sacado, basado en hechos de lo que ha dicho nuestro cliente y después le acompaño con una pregunta hacia la reflexión, ¿no? Bueno, otra parte importante también es cuando repite patrones de comportamientos recurrentes, ¿no? Que le limitan a acciones concretas. Por ejemplo, dices que normalmente tienes que tener todo bajo control y esto te lleva, bueno, pues a realizar un sobreesfuerzo en las tareas que realizas, ¿no? ¿Qué crees que dice esto de ti, ¿no? Acompañarlo con esa pregunta, primero el feedback y luego la pregunta, ayudamos a co-crear, pero en ningún momento relaciono lo que yo estoy viendo del feedback que le estoy dando con que tiene que ser así. Es el cliente el que tiene que relacionar
que el asunto que tiene encima de la mesa, ¿vale? Está relacionado o puede tener algún sentido con lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Veis que seguimos en la misma filosofía del coaching, en estado puro, en darle todo el protagonismo a nuestro cliente, ¿no? Porque realmente él o ella es quien tiene esa información, por lo tanto, y quien tiene que darse cuenta, ¿no? Porque es el que lo tiene que solucionar, por lo tanto es importante, ¿no? También nos permite entrar en estados emocionales, ¿no? Permite conectar una emoción que puede estar sostenida por una creencia limitante, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de tu jefe, he notado que tu tono de voz ha bajado y a continuación, pues has hecho un gesto como que apretabas los puños, ¿no? ¿Cómo te sientes en esta situación, ¿no? ¿Qué crees que puede estar diciéndote esto que te comento, ¿no? O que te hace sentir así? Volvemos otra vez a invitar a la reflexión a nuestro cliente para que pueda tener una oportunidad al desarrollo y a la reflexión, ¿no? Que es de lo que se trata en estos casos. Bien, al cierre de una sesión de coaching ya sabemos que es importante tomar esa conciencia y aterrizar el aprendizaje que se va adquiriendo durante la sesión de coaching, y también impulsa la acción, ¿no? Con preguntas que pueden, bueno, pues incitar a nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa podrías observar de ti cuando afrontes una nueva situación, ¿no? Y ofrecer al cliente una posibilidad de impulsar a la acción de una manera diferente. ¿De acuerdo? También es importante alinearlo con su objetivo siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando el cliente hace un descubrimiento, con este descubrimiento, ¿cómo crees que impacta en lo que quiere conseguir, ¿no? Siempre relacionar un poco el descubrimiento que está haciendo el cliente con aquello que quiere conseguir, ¿no? Y una parte importante con la que ya voy a acabar en la tarde de hoy es la distinción que os traigo de mostrar versus demostrar, que también tiene mucho sentido, ¿no? Con la filosofía del coaching, ¿no? Y juega esta distinción un papel muy importante en el coach, ¿no? Ya sabemos que el coach entra a modo de devolución, ¿vale? Pero sin tener que demostrarle a la persona lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Sin tener que demostrar que el camino correcto es uno u otro, ¿no? Eso sí, hacemos hincapié en lo que está ocurriendo, ¿no? Poniéndolo al servicio del cliente sin tener que demostrar que una cosa es buena o es mala, ¿no? Recordemos nuevamente que la información está dentro del cliente y el que más se reconoce en sus propias cosas es el propio cliente, al que en estos momentos no pueda verse, ¿no? Por las limitaciones que puede llegar a estar presentando, ¿no? Y sobre todo también porque para que un cliente genere compromiso, ¿no? Para llevar a cabo nuevas acciones, es importante también que lo descubra por sí mismo, ¿no? Yo creo que la potencialidad que tiene cuando yo mismo me doy cuenta de mis propias cosas y de mis propias situaciones, de cómo me estoy relacionando de una manera determinada con algo o con alguien, pues el impacto es mucho mayor, ¿no? Yo creo que puedo encontrar un compromiso mayor, ¿no? Y una motivación mayor cuando descubro por mí mismo las cosas que cuando me vienen desde fuera, ¿no? Entonces, por eso es importante la distinción, y quería traer aquí la distinción entre mostrar y demostrar, ¿no? Con este feedback. Bien, y ya para terminar, os digo un ejercicio un poco que podéis tomar conciencia de cómo estoy actualmente dando feedback y podría hacer diferente, ¿no? Por ejemplo, reflexionar sobre una experiencia que no haya tenido, con el feedback, que no haya tenido un resultado positivo, ¿no? Y anotar qué dije exactamente en esa conversación, ¿vale? Y preguntarme qué cambiaría o qué añadiría de nuevo en este momento, ¿no? Después anotar los aprendizajes y, por supuesto, qué puedo hacer de diferente las próximas veces para completarlo aún más esta parte del feedback. Bueno, pues hasta aquí se me ha pasado el tiempo, parece que he estado 10 minutos, pero se me ha pasado el tiempo volando. Así que quiero dejar también un espacio por si queréis comentar algo, alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis, bueno, pues mencionar, es el momento. De mi parte decirte, David, que como siempre me encantan tus exposiciones. Yo que te he tenido como profesor, nos llevas a la concentración
Y recuerdo, ¿no? Cuando nos hablaba sobre el feedback, de la importancia que tenía para demostrarnos las competencias como coach, ¿no? Me parece como que a lo largo de toda la sesión hemos podido ver como un montón de elementos para rescatar y no olvidarnos que es esencial en el ejercicio de la profesión. Así que Así muchas es, muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Erika, por tu comentario. Por supuesto, al final siempre el coach está reflejando las competencias en todas las partes y una manera también o una oportunidad de reflejar esta competencia, las competencias con esta herramienta, es poder hacernos responsables, ¿no? De cómo hacemos las cosas, ¿no? Y dado que el feedback es una herramienta que se puede utilizar en las sesiones de coaching, ¿no? Como un puente hacia la reflexión, pues por supuesto que sí, Erika, el emplear las competencias, esta escucha activa, al final somos coaches durante toda la sesión, no solamente en un ratito. Así que gracias por traerlo aquí, Erika. Un placer. Eh, Francisna, tenías levantada la mano. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo no soy coach. eh, Hasta ahora estoy como incursionando en esto, pero mm, quería compartirles, espero que mi elocuencia permita, es que mm, yo me llevo que hacer feedback es parte de ese arte, eh, de equilibrar, de cómo nos acercamos y cómo hacemos empatía y conexión. Pero dijiste algo que me cuestionó mucho, y es que cuando uno le pone amor a esto, porque aprende a reconocer en el otro grandezas, quiere ver a la persona. En mi caso, siento ansiedad por querer transmitirle cosas que lo puedan enriquecer, cosas que lo puedan ayudar a mejorar. Y eso puede traspasar de una forma sencilla el límite que tú decías de, ojo con que sea él el que descubra, sea él el que reconozca ese límite de cómo llevar el feedback en la pregunta oportuna, en la forma, sin eh, ser tú ahí, digamos, como el ayudador explícito. Me parece que es una parte exploratoria muy bonita, que seguramente se va cultivando con la práctica, pero me llevo eso, que tal vez siempre he sido he tenido la fortuna de tener grupos de trabajo muy grandes y de apoyar grupos de ventas muy, muy grandes. Y en mi feedback siempre, aquí en Colombia decimos mamá gallina, cuando tú como que proteges con tus alas a los pollitos. Entonces quieres darles todo masticado, quieres proveerles la información de modo tal que se les facilite la transformación. Pero me llevo eso de tu charla, evocando a que ahí tengo un camino por mejorar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo creo que es un tema muy interesante porque todos tenemos o hemos sentido en muchas ocasiones esta claridad impaciente de que el otro descubra, ¿no? Y sobre todo de lo que a mí me ha sido útil el poder trasladárselo al otro, ¿no? Para que le sea útil. Pero nosotros entendemos que cada persona, ¿vale? Pues tiene su propio sistema de interpretación y lo que a mí me ha sido útil no significa que a la otra persona le tenga que ser útil, porque la otra persona está también en otros procesos emocionales diferentes a los míos, ¿no? Entonces, lo que a mí me resulta o lo puedo manejar con más facilidad, a la otra persona es un mundo. Entonces, si le meto en esa habitación, le voy a dejar a oscuras completamente, ¿no? Porque en ese momento no está preparado para ello. Entonces, lo que sí podemos es contar qué me está pasando a mí con lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Y en vez de invitarle a decirle lo que tiene o no tiene que hacer, es lo que a mí me gustaría encontrarme y en lo que me ha podido ayudar, siempre en primera persona, ¿no? Pero siempre dejando este espacio a la co-creación para que el cliente o la persona que tenemos delante, el colaborador o la persona que nos dispongamos a darle feedback, pueda hacer una reestructuración sobre lo que estamos hablando, porque no podemos obviar que por muchas indicaciones que yo te dé, al final eres tú quien va a ejecutar esa acción. Entonces, eres tú el que tienes que crearla desde ti, ¿no? Porque además ahí vas a ser imparable, ¿no? Cuando tú encuentres tu propia fórmula, ¿no? Porque no hay una fórmula para hacer las cosas, hay varias fórmulas dependiendo y ajustadas a las personalidades de cada uno, ¿no? Y al sistema interpretativo que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, es importante que el cliente descubra por sí mismo
bueno, pues el potencial que puede recurrir. Esto no significa que yo pueda ofrecer varias posibilidades al cliente, pero siempre dejando abierta el camino de la elección al otro, ¿no? Por eso que te decía, porque por lo que para mí es fácil llevar algo a cabo, para otra persona pues no lo puede ser tanto. Entonces hay que respetar también esto, ¿no? Y esto es importante. Así que gracias, Faustina, por comentarlo. Por aquí, por el chat, tenemos, fuera de un proceso de coaching, de Pepe Ventura, dice, ¿qué pasa si la persona no quiere el feedback o no está cómoda con lo que pueda escuchar, ¿no? Me lo imagino con un padre, con un hijo, con una pareja, con un familiar. ¿Cómo se manejaría algo así? Pues mira, Pepe, te digo dos cosas. Una, cuando alguien no quiere, pues ya puedes ser el mejor orador del mundo, que cuando alguien no está dispuesto a escuchar, hay poco impacto vas a tener. Lo que yo sí te sugiero, en la segunda cosa que te digo, es, en tu caso, que le cuentes, que le digas, que lo hables sin ningún tipo de juicio, es decir, neutro totalmente, que la persona no se sienta que está siendo evaluada ni está siendo juzgada, hace que se relaje y que pueda entrar la información. Pero ya te digo, si no está dispuesta a recibir la otra persona la información, aquí estamos... no podemos dar ese feedback porque necesitamos la recepción de la otra persona de una manera abierta para que pueda recoger la mayor información posible, ¿no? Entonces necesitamos la cooperación de otra persona. Lo máximo que también puedes hacerle es ver o transmitir la información de lo que a ti te ha sido útil cuando te han dado un feedback, que has podido observar y de qué te ha servido, ¿vale? Para ampliar el conocimiento, para expandir el aprendizaje, ¿no? En ti. Más allá, aquí tiene que haber una cooperación de dos personas. Si la otra persona pues no está dispuesta para recibir, pues es difícil, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Bueno, pues os doy las gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer volver a reencontrarme con vosotros y con caras nuevas y a seguir trabajando. Esto no acaba nunca, ¿no? Aquí de lo que se trata, yo siempre digo, es de ir poniendo consciencia, ¿no? Cada vez un poquito más, cada vez un poquito más sobre todas estas habilidades y competencias y herramientas para poder dibujar con más fluidez el camino del coach, que no deja de ser un descubrimiento y una oportunidad para el aprendizaje. Así que muchísimas gracias. Cualquier información adicional a todo esto podéis entrar en efic.es y ahí podéis encontrar, bueno, programas formativos que os pueden ayudar a completar toda esta información que os estamos dando. Un fuerte abrazo, muchas gracias y que disfrutéis de esta semana del coaching. Gracias a todos. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias.